Hola, muy buenas tardes, amigos de Cerebro Político TV. Estamos aquí listos para platicar con ustedes todo lo relacionado con la política aquí en nuestro queridísimo país, en la Ciudad de México, es a nivel internacional. Y para ello le damos la bienvenida a nuestros amigos y coconductores. Pepe Suárez, estimado Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muy bien por acá, como cada lunes. Aquí estamos listos y también por acá en la base. ¿Cómo estás, Carlita? Hola Mau, hola Pepe, ¿cómo están todos? Pues aquí con un poco de frío, ¿no? Por acá, por el Estado de México, fíjate. Y también por acá en la Ciudad de México ha bajado la temperatura. Y bueno, lo que no ha bajado es la temperatura política, toda vez que la semana anterior se puso bastante interesante la situación en cuanto al nombramiento de las 9 candidaturas por parte de Morena, rumbo a lo que son la disputa por las gubernaturas, 8 gubernaturas y la estructura de gobierno de la Ciudad de México. Obviamente la que más llamó la atención, porque tiene una repercusión no solamente local, sino a nivel nacional, fue la de la Ciudad de México, en donde Clara Burgada sale victoriosa en ese enfrentamiento con Omar García, en contra de Omar García Harfuch, en donde pues todo indica que él había ganado la encuesta, pero sin embargo, por una cuestión de género, es colocada Clara Burgada. Entonces, es una de la parte del análisis que vamos a hacer. Y la otra, y si les parece bien, iniciemos con la parte nacional, porque bueno, es un proceso que ya estaba superado, donde Claudia Sheinbaum ya había sido nombrada como la persona encargada de ir poco a poco construyendo su candidatura a nivel presidencial, pero Marcelo Ebrard había impugnado precisamente el proceso interno de Morena. Y dentro de esa impugnación, a nivel de su partido, estaba esperando la respuesta para determinar su futuro político. Y eso pues, da como pie precisamente a que la invitación Pepe, Carla, es que empecemos con la situación de Marcelo Ebrard, porque tiene regularmente en este caso, un detonante político importante, porque se habló mucho acerca de si Marcelo iba a salirse de Morena, iba a terminar en algún otro partido tratando de competir por la presidencia, y en ese sentido, lo que ayer se vivió durante todo el domingo era la interrogante si se iba a ir a inscribir a Movimiento Ciudadano sí o sí hasta las 7 de la noche terminando. Entonces, a ver, les hago la pregunta a ambos. ¿Marcelo Ebrard fue un cobarde o un congruente? Se las hago así, a bocajarro la pregunta, porque pues obviamente antes que ver todo lo que había alrededor de él, de los compromisos que adquirió con la gente que lo respaldó, él nos dijo muchas veces que estaba preparado toda su vida política, que estaba en preparación para ser candidato a la presidencia y para ser presidente, y ahí me da la impresión de que él se traiciona a sí mismo, pero primero su opinión de ustedes, ¿cómo vieron ante esa pregunta? ¿Fue cobarde o fue congruente, de acuerdo a lo que hoy manifestó? Muchas gracias, Pepe. Pues, híjole, cobarde. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú recuerdes aquel encuentro con Marcelo en Movimiento Ciudadano, Mauricio, en donde Marcelo iba a ser el candidato antes de que se fuera al exilio. Y llegó y toda la gente lo vitoreaba y Marcelo, Marcelo, como ahora y demás. Y Marcelo dijo algo. Dice, los partidos no son el fin, son el medio. Y yo creo que así como lo dijo en aquel momento en Movimiento Ciudadano, digo, después se fue al exilio y después hizo otras cosas, ¿no? Y regresó en Morena. Pero yo creo que es muy claro que a Marcelo lo de los partidos pues ni le va ni le viene, ¿no? Nace en uno, se va a otro, se encuentra en otro, el amigo lo jala al otro y y pues ahorita no tenía mucha opción. Los tiempos se le fueron. Yo realmente me he estado preguntando qué era lo que esperaba Mauricio. ¿Qué esperaba que le diera el presidente? ¿Qué esperaba que le dijeran? Porque digo, fuera de ser secretario de gobernación o algo así, no veo qué era lo que estaba esperando, porque al parecer se le fue el tiempo. Yo quiero descubrir en esta plática una situación que a mí me tocó conocer. Marcelo tenía un grupo alterno a Morena.
uno o varios grupos, varios grupos de varios amigos de él que le estaban haciendo grupos alternos. Uno de ellos, Jesús Valdés, con el grupo de Alianza de Avanzada Nacional. Otro, el doctor Mondragón y Cal, que también jalaba a sus amigos, les hablaba de Marcelo, hacía cartas, las mandaba y estaba ahí muy puesto. Y algunos otros, ¿no? Como su adorada diputada, y otros como también este abogado muy, muy destacado, Magallón, que han hecho varios grupos y que era un grupo, estaban creando un grupo alterno fuerte de Morena, porque bueno, Marcelo se sabía que no era morenista. Y se sabía además que en Morena tampoco lo querían mucho. Entonces, la pregunta de si fue cobarde o fue congruente, pues congruente con qué, me falta información. Cobarde, chapulinazo, más bien diría yo, un chapulinazo que a la hora de la hora, pues se quedó con un pie en un lado, en pie el otro, como jugando twister, ¿no? La mano arriba, eso es como lo veo. No lo veo cobarde, porque al final de cuentas yo creo que hacen falta tamaños para regresar como cobarde a Morena. Y yo un poco, yo creo que, coincidiendo con Carla, pero un poco yo lo que comentaría es, yo veo a Marcelo, digo, lógicamente sabemos el tipo de político que es, independientemente de esta parte de la cobardía o la congruencia, que creo que la vamos a ver después, y ahorita comentaré por qué. Me parece que él, pues de alguna manera, lo toma como una estrategia política, porque yo sí creo que irse era el suicidio de Marcelo. Eso yo creo que era tirarse de cabeza al precipicio, el irse de Morena. Me parece que ninguno de los partidos ni Movimiento Ciudadano le garantizaba lo que él pretendía, que era ser presidente. Esa parte me parece que desde que lo relegaron al segundo lugar, estaba perdida. Esa parte no iba a ser por ninguno de los partidos. Esa es una realidad. Me parece que él estaba esperando otro tipo de reacción al interior de Morena, una reacción que a final de cuentas parece que le da a medias Claudia, porque ni siquiera la dirigencia del partido, ya analizaremos un poco la conferencia de él, pero ni siquiera la dirigencia del partido, que además sabemos que tampoco dirige al 100% Mario Delgado, ¿no? En donde a él se le dan muchos mensajes, y uno de ellos es, no te hago caso, te digo que tu resolución va a salir hasta diciembre, ¿no? Ya acabaron todos los procesos y no va a pasar nada. Y no pasó nada. Realmente no pasó nada. Con ese documento que él muestra hoy, que describe hoy, pues no pasa nada, porque pues está la promesa de castigar a quienes hicieron anomalías, pues son anomalías, y el presidente, recordemos que también los elevó a rango de delito, ¿no? Esta parte de los recursos públicos, que vamos a ver si efectivamente hay castigo para quien evidentemente desvió recursos públicos a la campaña de Claudia, y ahí veremos la congruencia de Marcelo en el seguimiento a este tipo de situaciones. Lo otro, lo comento por un tema de estrategia, porque me parece que en Morena ya se relamían mucho los bigotes por las posiciones que iba a dejar Marcelo, que iba a abandonar si Marcelo se iba. Cuando eso no sucede, lógicamente incluso de la misma parte de la coordinación del Senado, que estaba acordado en esta primera etapa por la encuesta, y que hoy parecía que sea Marcelo, por las cosas se podían recorrer un poquito, pues ya no sucede. Y hablo por el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, ¿no? Que podía haber asumido la Cámara de Diputados y subir a Dan Augusto, pero ante esta perspectiva eso no va a suceder. Lógicamente, como bien lo comentó Marcelo, él va a pelear espacios para sus compañeros, para todos los compañeros de su grupo, pero además también hay otra situación que a él no se le tomó en cuenta, el tema de la definición de las candidaturas, de las cuales también vamos a tocar el tema. Me parece que ese es un tema nodal, ¿no? En donde él dice, no me tomaron en cuenta, pues tampoco se le va a tomar en cuenta. Más bien habrá que ver con el paso del tiempo cuál fue el acuerdo que tuvo con Claudia, porque entiendo que Claudia es quien desató un poquito este proceso de Marcelo, pero realmente yo creo que la congruencia la vamos a ver de aquí en adelante. Yo he comentado, Mauricio, lo comentamos aquí, que me parece que si ya señalaste las deficiencias y en lo que va cayendo Morena, incluso en cuestión de corruptelas, solamente se van a componer si alguien de adentro tiene los pantalones de decir, basta señores, no podemos seguir haciendo esto, porque la realidad es que Morena es un partido que se ha descompuesto en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, que solo se hace desde adentro, desde afuera no va a suceder.
y vamos a ver si Marcelo realmente tiene los tamaños con esta parte que él dice ser la segunda fuerza política o la segunda expresión política dentro del partido, aunque muchos se lo critican por cuestiones de estatuto, pero sabemos que así sucede. Y yo creo que esta parte de la congruencia la vamos a observar después, si efectivamente él hace algo en este sentido. Ahora, aquí lo que me llama la atención es de que son delincuentes electorales confesos, ¿no? ¿Sí? O sea, con lo que hoy exponen, hoy son delincuentes electorales confesos y pues no pasa nada, ¿no? En el ámbito de la impunidad, y veremos las autoridades cómo toman este pronunciamiento en donde él afirma que sí, que están aceptando de que hubo este tipo de situaciones, incluso señala de que pues, van a castigar, ahí es el texto, ¿no? A los que se identifiquen. Bueno, entonces si son delincuentes electorales confesos como instituto político, vamos a elegir a una delincuente. O sea, ese es el tamaño de la dimensión de las palabras que pues quedan ahí plasmadas históricamente, porque si ella misma acepta en una negociación con Marcelo Ebrard la redacción de un texto como el que se presentó, pues de entrada pues es no legítima al 100% su candidatura. Entonces de entrada me parece eso. Ahora, Marcelo, todos los que conocemos a él, a Ricardo Monreal y a otros políticos que no vienen de las bases políticas, sino que siempre han tenido sus espacios a nivel popular, pues están acostumbrados a eso, a los acuerdos políticos populares, y que a partir de ahí construyen el siguiente puesto. No importa si es de gobierno, no importa si es de legislación, en Cámara de Diputados o Senadores, pero nunca es a través de la elección directa de parte de, pues en ese caso, el pueblo bueno, ¿no? O sea, porque Monreal consigue la candidatura de Cuauhtémoc por un mandato de su jefe, de López Obrador, ¿no? Y obviamente pues todo el apoyo de López Obrador. En el caso de estos dos personajes, quiero señalar que han vivido bajo la sombra, el cobijo y el impulso de López Obrador. Ellos dos difícilmente hubieran seguido avanzando en sus vidas políticas con lo que les ha significado, porque obviamente han sido bastante buenos. Hay que reconocer que tanto Monreal como Ebrard son muy competentes en cada una de sus actividades, uno en el legislativo y el otro como gente del ejecutivo, pero siempre impulsados por López Obrador. En los últimos 20 años, 30 años han sido impulsados por él. Y desde luego que él los ve como empleados, él no los ve como pares. Aunque ellos se dicen que son personas libres, en realidad han sido muy eficientes empleados y así han sido retribuidos. Desde luego, cada quien con sus aspiraciones. Y me llama la atención que los dos manifiestan el mismo discurso. Ya a los mediados de los 60 años, en donde dicen, estoy en plenitud, me preparé toda mi vida para llegar a ser presidente, es mi mejor momento político, pero los dos se doblan, se empinan ante el poder de López Obrador. Y a eso me refiero de la cobardía, porque cuando tú tienes realmente, así como López Obrador, el sueño de ser presidente, no se detuvo ante nada ni ante nadie para conseguir su objetivo. Construyó su propio partido y todo lo que sabemos de la historia de él, o en su caso, podríamos hablar de Evo Morales, y si no les gusta Evo Morales, podríamos hablar del expresidente de Uruguay, de Mújica. En fin, son personajes que realmente tienen la intención de ser presidentes de su país. Y en caso, tanto Monreal como Ebrard, al ser empleados de López Obrador, llegó un momento en que tuvieron que tomar la disyuntiva, ¿me peleó con mi ex jefe o no? Y pues los dos decidieron no hacerlo. Y está bien, es una decisión de vida política, de sobrevivencia de ambos, y prefieren seguir recibiendo las migajas. Está bien, pero hay que decirlo, y ellos en algún momento tendrán que reconocerlo para sí mismos, porque se traicionaron a ellos mismos. En varios momentos yo he comentado dónde está el monrealismo plasmado, no solamente en un libro, en un texto, sino además en una corriente política. Ahora Marcelo nos ha presentado, y te has de acordar, Carlita, que desde el 2012, toda la corriente socialdemócrata que él trató de impulsar, él trató de encabezar, fuera de los partidos políticos, se hizo precisamente una asociación civil. Ahora está pensando en otro nombre, con otra asociación civil, pero son los mismos personajes. La situación es que nunca pudo consolidarlo, y pues si no lo consolidas afuera y tampoco lo consolidas adentro, pues lo que tienen es lo que estamos, ¿no? Entonces,
yo sí creo que la cobardía ni siquiera es una cuestión de cobardía como hombres. Yo hablo de la cobardía política, y esa cobardía política es evidente a partir de sucumbir a su sueño y sucumbir también el sueño de sus seguidores, porque en los dos casos le fallaron a sus seguidores. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahora sacan una idea de cantar una victoria pírrica, porque qué curioso, ellos hablan de una victoria porque se sentaron a negociar a quien impugnaron. O sea, neta, estamos hablando de eso, te sientas a negociar a quien impugnaron y a quien violentó tus derechos y que no te permitió llegar a donde querías llegar por, dicen ellos, no nos interesan los puestos, pero ¿qué negociaron? Puestos. Eso es lo que negociaron ellos, puestos para todos. Dice Marcelo, es que conmigo no era. Acaba de comentar bien Pepe. Obviamente, pues él, de alguna otra manera, para seguir en la vida pública, política, pues necesita un puesto. ¿Qué puesto va a tener? Si no es la presidencia del partido, si no es el coordinador en el Senado, él va a aceptar hacerlo ser empleado de Claudia Sheinbaum en el gabinete. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, porque él dijo hoy dos cosas: la negociación en materia de puestos y la negociación en que ya no iba a ser lo mismo Morena, porque no hay que aceptar a todos, los políticos vengan de donde vengan, y porque las prácticas del partido deben de modificarse para no tener estas situaciones. Ahí la situación, ahí Carlitas, sería la pregunta, bajo esos términos, ¿le fue bien en la negociación a Marcelo de acuerdo a lo que dijo? Cuando ya le empezaron a decir, en este partido no hay expresiones políticas, no hay corrientes, porque eso era en el PRD. Pues mira, Mau, yo veo una situación porque nos faltan elementos, nos faltan personajes, ¿no? Yo estuve en los informes ahora del senador Cravioto, me invitó. Y independientemente de que es mi hermano de logia, mi hermano masón, pues eso no me cierra los ojos ni me cierra la boca, ¿no? Y cuando él hablaba, decía, ahora vamos a esperar que llegue Clara. El informe es su currículum, en realidad no es un informe, pero va haciendo campaña por todos. Habla de Claudia, habló de Clara, y por supuesto el López Obrador. Ahí tenemos dos elementos interesantes y lo platicamos hace algún tiempo. Yo te decía que Marcelo no iba a pasar porque quien iba a llevar todo esto iba a ser Martí. César Cravioto Martí es una dupla que ahí está, ahí ha estado y allí seguirá estando. Nos faltan personajes como la situación, ver la situación que se genera en el marco en el que se encuentra Marcelo, como un candidato como Samuel, ¿no? En el norte. ¿Y qué significaría el apoyo de Marcelo a Samuel o el no apoyo de Marcelo a Samuel? Estamos dejando ver también, lo que tú dices es algo ineludible, las edades. Los partidos han optado, bueno, tú y yo lo sabemos en Movimiento Ciudadano, por un relevo generacional, en donde ya no ves gente grande, ¿no? Cuando antes eran todos los que crearon y fundaron Movimiento Ciudadano, pues son gente ya de cierta edad, ahora ya no los ves, son puros jóvenes. Digo, y jóvenes entre paréntesis, ¿no? Menores de 50 años, casi todos. Y con esto nos damos cuenta, y te platico de este relevo generacional, porque alguna vez escuché a Dante decir, cuando estaba muy pegado con López Obrador, que era algo que tenían que ver dentro del movimiento en el que estaban, dentro del PRD. O sea, el plasmar este relevo generacional sí va a ser a través del PRD en aquel momento y MC. Y ahora pues vemos que y también lo comento, Cravioto habla de los traidores del PRD, de la gente que no debe de estar del PRD, pero ahí está la fuerza del PRD, ¿eh? O sea,
tan es importante que lo comentan, ¿no? Tan es importante que lo ven. Entonces, no lo perdamos de vista, o sea, tenemos muchos actores en esto que tú dijiste. Hablas de Monreal, hablemos de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué va a pasar con el apoyo dentro de la ciudad que tiene Marcelo? ¿A quién se lo va a dar? ¿Cómo se lo va a dar? Si de la misma manera que estuvo negociando cargos o posiciones con la gente que no va con Morena, ¿qué es lo que negoció Marcelo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles son las otras negociaciones que hay debajo de la mesa? Y yo creo que si nos ponemos a ver ahí las cosas, yo no creo que la cargada que traiga Marcelo le alcance para mucho, pero sí le alcanza en lugares focalizados y en lugares localizados. Y entonces, pues se vuelve un personaje fuera, pero dentro, de peso, que puede hacer que se cargue para un lado lo que vaya a pasar en Morena o lo que vaya a pasar fuera de Morena. Ok, Carlita. A ver, Pepe, entonces, bajo este contexto de lo que estamos platicando y cada quien con su punto de vista, la pregunta que habría que hacernos es si en realidad fue la mejor decisión que pudo haber tomado Marcelo desde el punto de vista de lo que le conviene al país, porque ya queda claro que ellos negociaron para sí mismos, ¿no? O sea, al interior de Morena se está viendo el ombligo. El asunto, porque él lo dice hoy, que sí, es que hay confrontamiento en cuanto a ideas. Hay dos visiones prácticamente dentro de Morena, ¿no? Y él habla de cosas muy puntuales como es el hecho de que debe haber un tipo de reconciliación, bueno, que no puede estar polarizado el país. Esa es una parte que él señala. Y la otra que volvió a poner mucho énfasis Pepe fue la clase media tendría que verse dentro, más palabras menos. Entonces, desde dentro, pensando que tuvo bien definida su estrategia y que es aceptable, ¿va a poder él hacer esos cambios a través de una negociación con Claudia o le están dando a tole con el dedo y posteriormente lo van a inmovilizar? Mira, de entrada yo creo que la mejor decisión es la que toma. Yo sí creo que esa es la mejor. Lo comentamos aquí cuando la encuesta a nivel nacional con estos 6 elegidos, en donde decíamos que al final de cuentas, si Marcelo se seguía portando mal, podía quedar hasta el cuarto lugar si así lo deseara cualquiera de las casas encuestadoras, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de irse a Movimiento Ciudadano y competir contra Samuel, pues seguramente iba a haber un apoyo obradorista a Samuel, pues para decirle a Marcelo, este es tu tamaño. Me parece que ahí ya totalmente acabaría, ¿no?, la carrera de Marcelo. Yo sí creo que él sí tiene el poder, tiene la capacidad, falta ver qué dice la gente que está agrupada con él, de intentar modificar las conductas de Morena. Él comenta algo muy importante y muy interesante, que nosotros incluso en algún momento en esa participación dentro de la izquierda, dentro del perredismo, decíamos al PRD hay que cambiarlo desde adentro. O sea, no hay que destruirlo, dejárselo a alguien, sino más bien hay que cambiarlo desde adentro. Sin embargo, bueno, aunque la dinámica era diferente y si era una dinámica de crítica dura y peleas durísimas en todos aspectos, me parece que Andrés es el vencedor al descabezar al PRD y generar otro partido que tuviera otra percepción de la ciudadanía, y siempre fue también en el sentido de Andrés de decir que el PRD está perdido, ya es corrupto, ya. Ese fue siempre su discurso y me parece que es uno de los grandes factores por los cuales el PRD queda minimizado. Yo creo que Marcelo hoy está en el momento adecuado para intentar cambiar a Morena desde adentro. Al final de cuentas, él lo comenta, es un proyecto que independientemente de la marca Morena, es un proyecto que viene desde mucho tiempo atrás, y me parece que él sí en un tema de congruencia haría mal en bajarse del barco y entonces decir, volvemos a empezar desde otro lado, o que se lo sigan acabando. Por eso decía yo, esta parte de la congruencia la vamos a ver hacia adelante, ¿no? Está el tema del presupuesto hacia el siguiente año, está varios temas que él podrá dejar claro su posición por medio de la gente que tiene en la Cámara y en el Senado. Parece que este tipo de decisiones que realmente puedan cambiar al partido, pues ahí se van a dar y ahí se van a ver. Entonces, me parece que esto tiene que ver ya con la congruencia que demuestre Marcelo de aquí en adelante, ¿no? Pero creo que sí tiene la oportunidad, lógicamente, de ser el fiel de la balanza, pues para corregir el rumbo del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo honestamente considero de que perdió la gran oportunidad de haber aglutinado a todo
una corriente socialdemócrata desde fuera y que a partir de ahí hubiera construido una candidatura muy sólida rumbo a la presidencia. Porque estoy convencido de que en Morena ni son los personajes de izquierda radical que dicen que son, porque ellos mismos han aceptado a todos los neoliberales dentro de su propio partido, y tampoco son de una filia socialdemócrata, porque son conservadores en todos los sentidos, desde el punto de vista incluso en materia de derechos. Tan es así que López Obrador, todos los temas relacionados con las libertades, le sacan ámpulas, ¿no? Y no han querido ofrecernos esa visión de país. Y desde luego que eso sí está confrontado, y por eso yo hablo de que no va a ser factible que eso suceda, porque Claudia sí la veo más cargada hacia lo que sería una visión más socialdemócrata, pero no se atreve a dar los pasos para hacerlo. Y Marcelo en la Ciudad de México sí lo hizo. Esa es la diferencia en cuanto a la congruencia de poder ejecutar tu pensamiento político, ideológico, en acciones concretas como gobierno. Y lo constaté el día de ayer, en donde tú, Pepe, escuchaste un espacio en Twitter, ahora llamado X, se abre unos espacios de diálogo que se llaman Space, y había ahí un grupo de bradistas que estuvieron discutiendo lo que había sucedido ayer, algunos con el pesar de que no se había inscrito en MC, y todos algunos diciendo que a ver qué iba a pasar el día de hoy. Pero sí fue recurrente escuchar a varios de que si se quedaba en Morena ya no iban a continuar votando por Morena. Incluso gente que votó por Morena, pero que están con Ebrard y que no vieron bien todo lo que pasó. Entonces, sí creo que habría la posibilidad de haber construido algo, porque la idea no era que se inscribiera nada más en MC. Hay mucha corriente socialdemócrata en el país que lo que está esperando es realmente la parte de un liderazgo que pudiera aglutinar a panistas, a priistas, a MCistas, a toda la gente que visualizamos un país diferente. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, a mí sí me gustaría la izquierda radical, pues sí, a mí sí me gustaría que descabezaran a toda la parte neoliberal, a todas las empresas, pero eso nadie lo va a hacer ahorita en su sano juicio. Esa ya es una idea añeja y por eso me convertí en socialdemócrata, porque ¿cómo le haces para continuar con esta idea de quitarle los medios de comunicación a Emilio Azcárraga y a Salinas Pliego en pleno siglo XXI y a cómo están dadas las condiciones, ¿no? Caeríamos ahora sí en lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, y aquí nadie se va a atrever por la cercanía con Estados Unidos, nadie lo va a hacer. Entonces, la otra corriente es la que sí hay que impulsar y, sobre todo, me parece que en temas de derechos y libertades, el partido Morena nos ha quedado de ver todo, a pesar de que se supone hay gente que debe estar ahí. Pero bueno, lo digo con el siguiente tema, y si quieren abordar la parte final de esto, en la siguiente participación, y lo digo con el siguiente tema, que es las otras 9 candidaturas. Curiosamente, esas 9 candidaturas, lo que viene como criterio principal fue pues, la determinación del INE de lo que es la equidad de género, para no darle tantas vueltas en términos más teóricos, que es la participación de mujeres en donde pudieran obtener la probabilidad mayor de ganar las gubernaturas. Y estamos hablando de 5 mujeres y 4 hombres. Y a partir de ahí Morena reconstruyó lo que había sido su proceso interno, en negociaciones que pues realmente creo que fueron muy complicadas para ellos, para poder determinar quiénes iban a ser sus candidatas y sus candidatos, y que esta reconstrucción trae como consecuencia que Omar García Harfuch es bajado de la Ciudad de México, a pesar de haber ganado la encuesta, pero que además ahí se dirimía algo muy similar con Marcelo, que era precisamente posiciones encontradas. Y políticamente, pues obviamente quedó súper vapuleada Claudia Sheinbaum, porque ella misma lo puso, no fue capaz de defenderlo y no fue capaz de sacar adelante su candidatura, siendo la próxima candidata a la presidencia. Entonces, yo, más que lo de García Harfuch, yo lo que veo es que realmente Claudia sale debilitada del proceso completo de Morena. Una, siendo exhibida como una delincuente electoral, si no de facto ella, sí la gente que la apoyó, y 2, debilitada a no haber podido impulsar a su carta más fuerte a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto, Carla? Sin duda, Mauricio.
Yo creo que sale debilitada, se siente debilitada. Si ya de por sí no era fuerte, ¿no? Vale la pena voltear a ver lo que pasó en el Estadio Azul. No es una buena candidata y con esto ella pensó que podía crear su propia ola y el presidente no la apoyó. Y esto deja ver que, pues, que el bastón de mando debe de ser uno de esos bastones chiquitos de dulce, porque pues, ¿cuál mando, no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, le bajaron al candidato. Por otro lado, Mauricio, yo creo que deberíamos de poner mucha atención en esto de la paridad de género. Paridad de género debería de significar en realidad la posibilidad de que todas las mujeres pudieran participar como se encuentra en la ley. Pero las reglas están puestas con los pies. ¿Cómo es posible que gana democráticamente por votos de corbata una persona y ponen a otra por esta mencionada paridad de género? Alguna vez, cuando fui secretaria técnica de la Comisión Registral y Notarial, tuvimos a la antigua Olga Sánchez Cordero ahí en el Colegio de Notarios. Y ella pugnaba porque hubiera equidad de género entre los notarios. Situación que las propias mujeres notarios dijeron, a ver, cuando yo participé, hice mi examen, me preparé por 5 años para poderlo presentar, nunca me dijeron que si era yo mujer o no era yo mujer, tenía algo que ver. Y yo creo que en este caso, a mí me pone muy mal pensar que hay una mujer por paridad de género y no por capacidad. Y entonces yo creo que ahí quien tenga que verlo tiene que ponerle atención en estas reglas porque salieron contrarias, ¿no? Dentro de estas candidaturas de las que tú hablas está la de Jalisco, con toda la situación que se dio del niño verde y demás, en donde parecía que él ya sabía que se la habían regalado, ¿no? Y siendo que Lomelí se los llevó a todos de corbata, y a lo mejor no por capacidad, pero hubo una votación, hubo una encuesta y la ganó, pero por paridad lo bajan teniendo casi el doble de lo que tenía la otra y es el Partido Verde. Con esto además te das cuenta de que la intención no era quitarle Jalisco a MC, ¿no? Se la dejaron tranquilamente. Luego, yo creo que Marcelo, tú hablas de que Marcelo negoció cargos, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa fue la verdadera negociación de a fulanito me lo pones aquí, a perenganito acá, a fulanito me lo haces diputado, a este me lo haces senador, me queda muy claro que es así. Pero hay que poner atención, porque a partir de eso, Marcelo puede construir la suya para la siguiente, ¿eh? Con esto puede tener 6 años tranquilamente para posicionarte. Bien, bien decía Pepe, la lucha se hace por dentro, la guerra se gana por dentro. Y yo creo que Marcelo está preparando todos sus caballos de Troya para poderlos poner y poder preparar todo para la siguiente. Con esto, yo te puedo decir que me da mucha pena como mujer que la situación se dé de esta manera y no por capacidad. Y por el otro lado, que veo a un Marcelo, ahorita ya no le importa mucho el 24, pero que se ve que prepara a sus alfiles y a sus caballos y a sus torres para la que sigue, ¿no? Para el 30. Perfecto, Carlita. Bueno, pues antes de dar la palabra a Pepe, si te parece bien, Pepe, le pedimos al productor que nos lea los comentarios que hay hasta el momento. Carla Mejía, buen día a todos, ya listos para escuchar un nuevo programa. Agrego otra opción, cobarde, congruente u oportunista. Si Marcelo se hubiera definido claramente, incluso pudiera haber sido un personaje relevante y pesado de la oposición. Carlos Emilio, recordemos que una de las personas más importantes para Marcelo era Mario Delgado. Carla Mejía, esos partidos que vemos chiquitos en este momento son los que agregan los votos necesarios al momento de las elecciones. Ojo al lado que tomen.
La paridad de género ya no es equitativa como se supone debería de ser. Un ejemplo es Ecatepec, donde todas las mujeres son candidatas. Sí, y creo que ahí coincidimos, ¿no, Pepe? Sí. Respecto a este comentario que hace Carla, bueno, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de las 9 candidaturas y esto que platicó Carla? Pues mira, lo que es triste es ver cómo Morena está acostumbrando a que visualicemos que puede romper las reglas de sus propios procesos, ¿no? En cualquier momento. Lo hizo con Marcelo, parece que hay una crítica, sobre todo en el tema de austeridad, me parece que es una crítica que marca un discurso que Morena siempre ha mantenido, sin embargo, pues lo vimos en las campañas, de estas campañas que no eran campañas, pero el recurso que se llevó para la candidatura de Claudia Sheinbaum, que no, Adán Augusto y demás, que no sabemos dónde salían los dineros, que cuando salían pues era el dinero que ponían los cuates, pero que nunca se ha clarificado. Y en el caso de esta nueva candidatura, y en particular de la ciudad, yo coincido con ustedes que me parece que a Claudia se le deja muy debilitada. Parece que en este sentido, cuando está ya fuera de cámaras con Mau, por ejemplo, coincidentemente, una determinación, este acuerdo del texto electoral, en el cual te habla de la paridad sustantiva y te obliga a tener 5 candidatas, no es apelada, sino que nada más por Movimiento Ciudadano. Morena ha venido atacando las decisiones del INE, que incluso tienen que ver con las decisiones partidistas, que esta es una de ellas. Sin embargo, no lo hizo porque en ella vio el arma para poder bajar a Omar García Harfuch, porque sabían que difícilmente lo harían de otra manera. Después, otra señal de que iban a bajar a Omar, pues es esta parte del Estadio Azul, en donde le hacen vacío a Claudia, ¿no? Yo preguntaba incluso en este evento de la Arena México, que es el segundo evento, que es como la revancha, que no entiendo por qué revancha, porque es como la cuarta, quinta parte de la capacidad del Estadio Azul, la Arena México, y yo preguntaba cuál era la necesidad de exponerla en un nuevo evento. ¿No sería mejor hacer un evento ya con las candidaturas definidas, invitar y presentar a los candidatos, y entonces sí demostrar el punch de Morena en general? Sin embargo, pues me parece que yo creo que Claudia volvió a caer en la trampa, y lo que sucedió, lo que dicen los videos en esta parte donde todo el mundo, y lo sabemos, estamos en política muy armado, el tema de Clara, utopía, parece que es un golpe del que Claudia pues ya no se iba a levantar y que daba señales de que eso iba a suceder con este tema de la paridad sustantiva. Porque además, vamos con las propias reglas, esas reglas de las que tú siempre hablabas y dices respetar la voluntad del pueblo bueno, ¿no? Y el pueblo bueno ya dijo quién era el que tenía la mayor preferencia en la ciudad, y por una diferencia muy grande, ¿no? Me parece que incluso en ese sentido estaba claro que iban a sacrificar a Omar, no por nada se dejó al último la decisión de la candidatura de la Ciudad de México, porque estaban buscando la forma de cómo anunciarlo, porque desde la mañana ya varios periodistas y críticos decíamos, ya bajaron a Omar, ¿no? Ese era un hecho, era un secreto a voces. Me parece que se pudo haber sacrificado a alguno de los otros candidatos de los estados que tenían menor diferencia con el segundo lugar que el caso de Omar. Me parece que aquí es muy triste ver cómo Morena en sus propios procesos también se los pasa por el arco del triunfo. Y que no estamos hablando, Pepe, Carla, de la defensa a un candidato impresentable como Omar. Así es. Estamos hablando del proceso electivo de Morena, y en donde vuelve a mostrar su incongruencia en todos los sentidos. Primero, con una cantidad de recursos realmente aberrante que invirtieron en todos los procesos. ¿Cuál austeridad? ¿De dónde salió el dinero para todo este proceso interno de Morena en todas las candidaturas? Esta arremetida de las 2 últimas semanas en la imagen de Clara. O sea, es increíble lo que pasó en cuanto al dispendio de recursos. Además, dispendio de dónde viene todo ese recurso, ¿no? Esa es una primera situación. La segunda, el no respetar las propias reglas de ellos. Y me parece que es algo que hay que llamar la atención, porque lo que se ha convertido en un ejercicio continuo de Morena es la incongruencia permanente en todo lo que hace. En todo lo que dice, contrastado con todo lo que hace. Y obviamente trae este tipo de repercusiones, que al final la crítica que hacemos es desde fuera como ciudadanos, de ver que el partido que gobierna se la maneja así, porque entonces le entregas 2 candidaturas al Partido Verde, una la de Jalisco y la otra de Chiapas, en el entendido de que son comparsas, eso me queda claro. Pero entonces esa crítica que siempre existió a esta élite que representa el Partido Verde, con el niño verde, con su padre, con todo lo que ellos representan,
pues ahí es parte de la incongruencia. Y ya gente como el Fisgón o como el cineasta, periodista, ¿cómo se llama? Epimeni Ibarra, justifican todos los actos impúdicos que hacen diciendo que es en pro de la nación, porque los necesitan para poder lograr las mayorías y bla, 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 bla. Al final, estamos hablando de 5 años en donde lo que se tiene es un gobierno con muy pocas acciones positivas y con un montón de acciones negativas. Esa es la realidad. Y les pregunto, una vez ya conociendo todo lo que es el proceso electivo de Morena, ¿hay posibilidad de que cambie en cada estado, que cambie a nivel de la Ciudad de México y a nivel de la presidencial los momios en favor de Morena? Porque bueno, lo que estamos viendo por el otro lado es una candidata que le apagan el teleprompter y se quedó en blanco, es incompetente, ¿no? Incapaz, no tiene aprendido ni siquiera un discurso como una futura candidata a la presidencia. Y luego si tenemos al Gordolfo Gelatino de la política de MC, pues estamos realmente en un problema muy serio, ¿no? En ese sentido, ¿creen que la oposición se va, con todas estas fallas y errores de Morena en su proceso interno, van a poder potenciar y ganar algunas de las gubernaturas, la jefatura de gobierno o la presidencia? Carla y Pepe. Yo creo que las cosas están muy difíciles para Morena. Uno de los bastiones importantes era Guerrero. Y yo creo que Guerrero, si la gente actúa como con dignidad y como debería de actuar, lo pierde Morena sin duda alguna. Nosotros hemos estado muy pegados con y haciendo un reconocimiento, también te lo digo, con Rosalía Baum, de la Asociación de Locutores de México, con la Escuela de Abogados de Guerrero, con la Radio Palmera, que es también de Guerrero, que tiene varias estaciones allá, para poder llevar el acopio que nosotros podemos dar constantemente para allá. Y la verdad es que me quedo sorprendida de la desidia y de no le duele nada al presidente Guerrero. Y no entiendo por qué, es una zona de guerra, Mauricio. Si tú vas, no hay nada, o sea, no hay calles, todo está lleno de lodo, basura, la gente hasta donde te puedas imaginar no les llega nada, nada, nada. Nosotros insistimos en el acopio en huevo, cosas que les puede redituar, porque de verdad es una cosa que políticamente les va a costar, Mauricio. La Ciudad de México, pues la Ciudad de México, sin duda alguna, está en manos de la derecha. Yo no veo cómo la ganen, ¿eh? Yo no veo cómo la ganen. Ya perdieron la mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad no es de ellos. Te contaba que fui al informe del senador Cravioto. La mayor cantidad de la gente que estaba ahí era de Hidalgo. Eran camiones de acarreados y eran de Hidalgo. Eso sí, juntó a todos los senadores que te puedas imaginar. Ese día que tenían que votar el presupuesto, estaban ahí en el informe de César Cravioto, no estaban en la Cámara. Juntó senadores, diputados, y todos diciendo lo grande y maravillosa que es la Cuarta Transformación, ¿no? Ya sabes, es un honor estar con Obrador. Y Cravioto también se escribe con C de Claudia. Cravioto se acaba de inscribir para ser el alcalde de Gustavo Madero. Pero veo una oposición que se va a poner las pilas. Estaban platicando también en un grupo la gente del PAN que si lograban hacer cada uno de los que votaron la vez pasada por Taboada, que se votara por Taboada para la ciudad, le ganaban a Morena, porque es el lugar donde hay más gente, o sea, la mayoría de los votos está yo creo que en Iztapalapa y en la Benito Juárez. Entonces,
Todos se están poniendo las pilas porque yo creo que estamos en una oportunidad única, Mauricio. La balanza no está inclinada para un lado. Se puede equilibrar, se puede poner y hasta se puede ganar. Y como bien dices, dos gobernaturas perdidas completamente, que es la de Jalisco y que es la de Chiapas, en donde no hay gente, no hay candidato. La gente que había estado haciendo labor como Plácido Morales Vázquez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Federal, había hecho trabajo todo este año y que lo bajan. Hay gente enojada, hay gente resentida, han caminado y dejado muchos heridos. Yo creo que no la tiene todas, Mauricio. Pues ahí está el punto de vista. Pepe, nada más antes de tu participación, parece, vemos los comentarios que acaban de llegar. Carlos, la paridad de género es un juego de palabras porque entonces hay una inequidad a los hombres. Carla, la ciudad está tapizada con mantas de Clara, incluso en lugares no permitidos para poner propaganda. La gente les va a cobrar la falta de solidaridad del presidente y de la gobernadora de Guerrero. Ni una pizca de humanidad tuvieron hacia esta desgracia. Sí, es correcto. Retomando este comentario y antes de responderte, Mauricio, eso es a lo que yo me refería con esta parte de la austeridad y de la ostentación que se hizo en la imagen, en la difusión de la imagen de Clara en las últimas 2 semanas, coincidentemente con esta tragedia de Guerrero, ¿no? Por ahí salió alguna diputada local a exhibir los cobertores de Omar García Harfuch diciendo por qué no están en Guerrero, ¿no? En una clara intención, con cierta lógica, pero con una clara intención de agredir a Omar, ¿no? De hablar mal de Omar García Harfuch, y del otro lado tenías totalmente la ciudad y brigadas grandísimas que veías por todos lados pegando propaganda de Clara Brugada. Me parece que sí es vergonzante que esto suceda ante una tragedia como la de Guerrero, aunada a la actitud que tiene el presidente. Me parece que esa es la parte, y es el poder del presidente en las mañaneras en donde pues no pasa nada, ¿no? Las cosas están bien, no sucede nada y es lo que está fijo en la mente de las personas. Y en el caso que preguntas, no me parece que habrá que esperar, yo como Carla creo que habrá que esperar la reacción de la oposición. Parece que de entrada es una buena reflexión el hecho de la Ciudad de México, si bien es cierto que tampoco han sido como la gran panacea para gobernar las alcaldías, y tampoco creo que las quieran dejar o entregarlas inmediatamente en este año Morena. Hay 2 situaciones, una, la característica de que es la presidencial y de que seguramente la candidatura presidencial es la candidatura paraguas hacia todas las gubernaturas y demás candidaturas que se están jugando. Eso va a ser muy importante y va a tener que ver con esta parte de cómo se repone Claudia de los golpes internos, de esas patadas por debajo de la mesa. Y retomando lo que ustedes comentaban sobre estas prácticas en gobierno de la socialdemocracia, recordemos que Marcelo es quien saca adelante todas estas prácticas en su sexenio como gobernador de la ciudad, de lo que no se atrevió a hacer Andrés Manuel, ¿no? Y en este caso tú comentabas bien, parece que Claudia tiene esa visión, sin embargo no se atreve. Entonces la pregunta que yo le haría a ambos, y en esta reflexión es, paradójicamente y en este contexto, Marcelo pudiera convertirse en el mejor aliado de Claudia para gobernar. Yo aquí el gran problema, Pepe, tiene que ver con egos y tiene que ver con capacidad de poder entender hacia dónde llevas un país. Ese es el problema, ¿no? Y ahora, con esto que estás comentando, estaría a 2 fuegos Claudia. Por un lado, a su jefe político, que es el PG, y por otro lado, el entendimiento de decir lo que está planteándome el grupo de Marcelo es el lugar correcto, ¿no? Entendiendo que uno de sus grandes agresores durante este proceso para la Ciudad de México fue Jesús Ramírez Cuevas, el ventríloco cercano, ¿no? De López Obrador. Hablo en el sentido de ese diablito que está todo el día hablándole a López Obrador, ¿no? Entonces, sí es complicado porque, por ejemplo, Claudia tiene dentro de su equipo a gente como Andrés Layuz, que lo conozco muy bien, y que él es un socialdemócrata definido, y que en materia de movilidad, las políticas públicas que ha impulsado, pues tienen un sentido de esa naturaleza. Y la situación que creo que nos debe de interesar como país es precisamente hacia dónde lo van a llevar,
porque el gran asunto es, yo no veo a Claudia, lo que el otro día yo he comentado y lo hemos comentado, Pepe, el gobierno escucha pero no actúa. Y esa es la impresión que me da en todos estos políticos, que no son capaces de reconocer en el otro las virtudes y decir, pues es correcto lo que estás comentando y entonces vámonos en esta ruta, ¿no? Y obviamente ante la debilidad que está mostrando Claudia, ¿cómo puede ella recobrar esa debilidad? Pues fortaleciendo su mano dura. Es que yo no veo de otra manera cómo puede recobrar ella ese liderazgo. Y ahorita todos los madrazos recibidos ya le dieron a ella pauta para sentirse lo suficientemente con la autoestima baja. Ahora, ¿cómo recobra la autoestima? Cualquier asesor político, cualquier asesor psicológico, la pondría realmente a una serie de reflexiones, ¿no? En donde tú lo que vas diciendo es, tienes que aplicar una disciplina, y la disciplina partidista no se aplica de otra manera nada más que con la dureza. No hay otra forma, porque lo que ella obtuvo ahorita, porque ha cometido muchos errores, pero el más grande, creo yo, fue el haberse casado con la idea de Omar García Harfuch. Creo que ese fue un error que no encuentra uno el sustento del por qué. Exclusivamente la situación de las encuestas, Carlos nos acaba de dar un diagnóstico más o menos aquí de la Ciudad de México. Con García Harfuch o con Clara, de todas maneras va a haber alcaldías que no van a recuperar, punto. O sea, el escenario es ese. ¿Por qué obsesionarte con obtener todo? O sea, ya de la visión de la presidencia, ya no hablo de ella como jefa de gobierno, desde la visión de la candidatura presidencial, ¿por qué tratar de obstinarte tratando de otra vez ganar todo en la Ciudad de México? Pues eso ni siquiera es sano, ni siquiera es sano. Ella creo que debió haber tenido una visión más amplia y haber dicho, a ver, vámonos ahorita con la candidatura, que además pues, era su amiga y también su parnita política, pues vámonos con Clara. Le costó muchísimo para no obtener nada y quedar evidenciada. Entonces yo sí creo que cualquier asesor político lo que diría, pues es que tienes que endurecerte, no puedes estar dándole la buena a todos. Es esta persona que dice hay que estar integrando a todos y pues ya te trajo a los del PRI, se trajo a los del PAN, ya tiene una revoltura, ahora cómo conduces tu liderazgo cuando quedó completamente debilitada. Al no definir la posición política, ahí va Pepe, y finalizo mi respuesta. No definir la posición política significa no definir tu posición en materia de gobierno. Es así como yo lo veo. Y Marcelo desde siempre la ha tenido. Esa es una ventaja de él. Pero no creo que ella le permita meter manos en su gobierno. No sé tú qué opinas, Carla. Bueno, yo creo que está muy difícil, porque además, Mauricio, ¿qué pasa con el grupo que respaldaba a Harfuch? ¿Qué pasa con todo estos personajes obscuros que se han logrado establecer y penetrar a la Ciudad de México? ¿Cómo quedan? ¿No? ¿Quedan felices? ¿Quedan contentos? ¿Cómo va a ser esa campaña? Es raro. Sabemos que Claudia es muy cercana a Martí y pues obviamente la candidata de Martí era Clara. Entonces lo que tú dices es de analizarse. ¿Qué pasó? ¿Llevaron al matadero a Omar nada más porque sí? ¿O qué es lo que se buscaba, no? Y yo creo que, repito, la parte más difícil es esta. ¿Qué pasa con este grupo oscuro que está detrás de Omar? Luego, yo me quedo, después de este análisis, con lo más importante que tú estableciste, Mauricio, que es el pie que tiene en medio de la puerta Marcelo con las demandas en contra de Claudia y la negociación que pudiera hacer. Si está demandada, si es una persona que no se alineó, que según su criterio fue ilegal en sus actuaciones, ¿cómo puedes negociar con una persona así? Y los resultados que hayan no quita el pie de la puerta, ¿no? Yo me quedaría con esto, de este análisis, porque es la parte más fuerte. Y en cuanto a la ciudad, sí me preguntaría qué va a pasar con esta negociación del grupo que respalda a Omar García Harfuch. Pues ahí está, veremos hasta dónde
la parte interna, la parte de la cloaca, la parte de la plomería de la política, tiene una incidencia directa en donde todos estos grupos oscuros, incluyendo al ejército, que veían a lo mejor en Omar una posibilidad diferente, pues meten las manos para que Morena lleve un fracaso total en la Ciudad de México, ¿no? Y también gente que, pues, Monreal trae ahí su corazón roto, el propio Marcelo, y que digan, bueno, pues entonces vámonos haciendo despacios aquí, ¿no? En la construcción de algo diferente, porque es la única manera que ellos tienen de vengarse de algo que, pues, de alguna otra manera se han sentido dañados. Y bueno, pues Pepe, ¿algún comentario adicional? Pues simple y sencillamente, no, que me parece que es complicado el panorama, dado que queda demostrado que ese bastón de mando pues, era de chocolate. Me parece que ahí es, y lo comento incluso por el tema que hoy decía Marcelo, ya platicamos, ya acordamos, ¿qué te garantiza el cumplimiento de los acuerdos con doña Claudia en Julián? Más bien yo creo que esa parte, por eso mi pregunta era si en este contexto de intentar recuperar el liderazgo que se supone debe tener la continuidad de la Cuarta Transformación, lógicamente el mejor aliado pudiera ser Marcelo, ¿no? Parece que tiene las tablas para hacerlo, sin embargo, bueno, pues al tiempo. Y algo en referencia a esto que comentas, Pepe, hubo una pregunta explícita de un periodista en donde le pregunta acerca precisamente de si Claudia tenía realmente el bastón del mando. Y él contestó, sí, porque por eso me senté a platicar con él. Entonces, es de llamar la atención de que él quiere darle esa oportunidad, pero si no sucede eso, porque eso se va a ver en relación a las candidaturas. Y si en ese momento no se respetan los acuerdos, ¿qué va a hacer Marcelo? O que no se respeten al 100%. Y el otro que llamó la atención es respecto a si él consideraba que todavía era interlocutor válido en ese momento el actual presidente de Morena, que fue su empleado, y pues él dijo, no, pues que precisamente yo por eso platiqué con Claudia. Es decir, en ambos sentidos, él legitima su conversación con Claudia como para que resuelvan los asuntos partidistas y los asuntos relacionados con el proceso electoral. Entonces, ojalá y le cumplan, porque si no, pues no es una persona ingenua Marcelo, eso nos queda claro, pero pareciera ser, todo apunta a que lo que él tanto cacareó, en realidad se va a quedar con una minúscula parte de lo que pudieron haber negociado, conociendo que ella no es la que puede llevar a cabo estas negociaciones. Y bueno, Carla, ¿algún otro comentario? Pues no, Mao, nada más que está muy revuelto. Es que ya no sé, encontramos tantos hilos en esto que a lo mejor lo que viene sería desenredar cada uno de estos hilos, ¿no? Porque tenemos ahí a personajes de los que no hemos hablado, como es el señor de las ligas y su esposa, que están trabajando abiertamente en la ciudad. Tenemos a la gente de la derecha, tenemos a Taboada, tenemos a la gente de Tabe, tenemos a Rubalcaba, tenemos a la hija de Monreal queriendo ser un aspirante con cero oportunidad, pero repito, ¿no? Ahí sería ver si la negociación llegó hasta René Bejarano, o sea, se me hace algo así como ya no tenemos que ver la oposición como partidos, Mauricio. Ahora tenemos que ver quién contra quién en el mismo partido, ¿no? Así es como parece estar Morena. Por lo pronto, yo te agradezco mucho, Pepe, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y gracias al auditorio. Pues así es que pues ya nomás le damos la lectura al último comentario, productor, por favor. Sí, Carla Mejía, gran programa como siempre. Muchas gracias, prima Carla. Y bueno, pues invitamos a toda la gente que nos hace favor de vernos cada semana, que pues tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde para un programa más de Seguro Político TV. Pepe, muchísimas gracias. Carla, muchas gracias. Que tengan una excelente semana llena de salud y éxito. Sí, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.